Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de El amo, el dueño. El dueño del universo y del tiempo es nuestro Dios, la Trinidad, a que servimos. El bien y el mal de todas las cosas se deciden solo por Dios. Y el bien y el mal de todos los seres también están en el juicio del Dios soberano. El bien y el mal en coreano diríamos lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo de todos los seres y de todas las cosas se deciden solo por la soberanía de Dios. Adán y Eva fueron creados para servirle a Dios. El decidir del bien y del mal solo se hace por Dios. Dar opiniones sobre el bien y el mal. Señor, tú dices que es bueno, pero a mi parecer es malo. Dios, aunque tú digas lo malo, tú dices lo malo, a mi parecer es lo bueno. Eso es pelear contra Dios. Y eso significa ser igual. Quiere ser igual que Dios. Solo el bien y el mal se decide solo por Dios. Si el hombre intenta decidir entre el bien y el mal, eso significa alegar que quiere ser como Dios. ¿De dónde se generó el diablo? Algunas personas nos preguntan, ¿no? ¿Cómo se hizo el diablo? ¿Cómo existe el diablo? ¿Cómo se generó la existencia del diablo? Lo que podemos ver en la Biblia así a través de la Biblia yo les voy a explicar sobre el diablo. En el principio, cuando el diablo fue creado como siervo de Dios, buen capitán de los ángeles, pero por algún motivo le entró en él la codicia, se hizo corrupto y retó a la decisión absoluta de Dios sobre el bien y el mal. Y él mismo, así, intentó decidir entre el bien y el mal por sí mismo. Por lo que se hizo el diablo rebelde contra Dios. Los ángeles que participaron en la rebelión fueron arrojados como espíritus malos o demonios. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entre el reino de Dios y el mundo de la humanidad había un mundo llamado expansión. El cielo donde Dios, entre el cielo donde está Dios y la tierra donde vivimos existe la expansión donde viven los principados, los espíritus malos. Y entonces oramos en esta expansión, ellos impiden nuestra oración. Daniel, según la Biblia, Daniel oraba durante 21 días y esta oración no podía ser respondida. Porque en la expansión los principados lo impidieron. Entonces los ángeles de Dios se pelearon contra esos espíritus malos, contra el diablo.
Entonces Dios le envió un ángel más fuerte. Entonces así peleó contra ellos y obtuvo la victoria. Entonces la oración de Daniel fue respondida. Si nosotros oramos, entonces esta oración que hacemos debe vencer esta ataque, esta resistencia de la expansión. Después de haber creado los cielos y la tierra, dijo Dios que vio que era bueno, pero especialmente después de haber creado la expansión, no dijo que era bueno, ya que sería usado luego por un momento como lugar de exilio de Satanás y demonios. En Génesis dice que creó la luz, los animales, las hierbas y luego los seres humanos, y cada momento que lo creaba vio que era bueno. Pero cuando Dios creó la faz, no dijo que era bueno. Al crear la expansión, no dijo que era bueno. ¿Por qué? Es el lugar donde sería como lugar de exilio para Satanás y sus demonios, porque no era bueno para Dios. Por eso, en Génesis 1 del 6 al 8, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Que aquí no dice nada que era bueno. El universo es tan universo que no podemos saber cómo es la expansión. Pero podemos adivinar, según la Biblia, que entre el mundo de Dios y el mundo de la humanidad hay un espacio donde está dominado por Satanás. Las aguas también, hay las aguas debajo de la expansión y sobre la expansión. Así podemos ver que el universo, casi la mayoría parte del universo, está conformado, consiste en las aguas. Después de haber conocido la existencia del diablo, podemos resistirle y podemos saber que el diablo siempre también quiere impedirnos. Satanás quería engañarles a Adán y Eva, que fueran enemigos de Dios. Eso es el plan principal de Dios. Cuando es tan herido el corazón de Dios, cuando el hombre se hace enemigo contra Dios, cuando los padres crían a sus hijos y se hacen enemigos, y el corazón de los padres es más herido. En el fondo de todos los pecados que se cometen hoy en día en este mundo están las obras del príncipe de la potestad del aire y los malos espíritus que le siguen, en Efesios 2 del 2 al 3, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, en el fondo de todas esas cosas, maldades,
está Satanás. El hombre no es el ser que se pecó, que se rebeló contra Dios voluntariamente, sino por tentado por el diablo, pecó el hombre. Hoy en día también el diablo nos quiere tentar para que nosotros seamos rebeldes contra Dios. Se esfuerza el diablo para que nosotros seamos enemigos contra Dios. Entonces tenemos que conocer bien al diablo. El diablo obra en los pensamientos y el corazón del hombre. Y nos hace corruptos. Y en una persona puede entrar una legión de espíritus. Nosotros podemos leer la historia en la Biblia que había una persona que tenía una banda de espíritus, demonios, en una persona. Podemos ver que una persona puede tener 2 o 3 personalidades. ¿Cómo tú lo puedes tenerlo? Porque entró el diablo. Judas Iscariote, por sí, su pensamiento, no vendió a Jesús. Judas Iscariote abrió su corazón al diablo. Entonces Satanás entró en el corazón de Judá, y él decide vendérselo a Jesús. También Satanás entró en el corazón de Ananías y Zafira y le provocó la codicia y le hizo que sustrayera del precio de la heredad que ellos vendieron. Que ellos guardaron una parte de la heredad para ellos mismos. Y se lo trajeron a Pedro. Y entonces el Espíritu Santo le reveló a Pedro: Ananías, aunque vendes todo y lo entregaras a Dios, es tuyo. Aunque tú puedes, sí, dar una parte, y Señor, te doy una parte, pero ocultando una parte, y tú mientes que eso es todo lo que tengo. Entonces, fueron ellos abandonados por mentir. Después de haber entregado todo, y ninguno lo entregó. El que no entregó ninguno no murió. Y nosotros, a nuestro parecer, es injusto porque ellos entregaron algo, ¿no? Una parte, pero lo que ellos tienen la culpa es que ellos mintieron, querían engañarle a Dios, por eso ellos murieron. Cuando Ananías y Zafira vendieron la heredad,
sustrajeron del precio y guardando una parte para ellos le trajo a Pedro, quien dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí dice: Satanás llenó tu corazón. Satanás te hizo. Satanás puede entrar en el corazón. Entonces Satanás, que le mandó, que le hizo que engañara a Dios. Después de haber criado a Adán y Eva, Dios les advirtió diciendo: Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero Adán y Eva fueron engañados por el diablo y comieron del árbol. En consecuencia, inmediatamente sus espíritus murieron y este ser espiritual se convirtió en lo carnal. El hombre, su interior, cuyo espíritu vivía, pero este interior pecó contra Dios, entonces lo espiritual murió y en esa carne entró Satanás y el mundo está. Satanás llenó el mundo. Estando Satanás en el corazón del hombre, les conduce el diablo, Satanás. Y se pelean, se hurtan, nos hurtan el diablo. En Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Todos así se han convertido en herramientas del diablo. Después de la caída, por la consecuencia, se vino el juicio. Por la consecuencia de haber comido del árbol, les fue declarado el juicio severo de Dios. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hoy en día, en este ambiente donde vivimos, este ambiente donde vivimos fue maldecido, porque la tierra fue maldita. Por eso el hombre tenía que vivir trabajando con el sudor. La mujer, cuando al dar a luz los hijos, sufrirá los dolores. Es el mandamiento de Dios, es el juicio de Dios. Hoy en día, los jóvenes de hoy en día, ¿por qué es necesario dar a luz a los hijos con mucho dolor? No nos casemos, o aunque nos casemos, no tengamos hijos. Entonces, en cualquier país está teniendo
problemas de la carencia de niños, de bebés. En nuestro país también tenemos la misma preocupación. La razón por la que Adán tenía que trabajar con el sudor porque vive la tierra maldita. Tenía que vivir en la tierra maldita. Pero el hombre originalmente fue creado para servirle a Dios, pero pecó y en consecuencia se hizo esclavo del diablo. El apóstol Pablo confiesa así sobre este aspecto del hombre. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Así tiene como doble personalidad. Lo que dice, aunque él vive, que está viviendo, y el diablo entra y le hace que tenga doble personalidad. Pero Jesús pagó todas las deudas de nuestro pecado en la cruz. Eso se llama la redención. En Efesios 1 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El hombre pecó y tenía que morir. Cuando tenía que morir, fueron esclavos al pecado, fueron esclavizados a Satanás, estaban esclavizados a Satanás, pero Jesús vino y delante de Dios pagó todas las deudas de nuestro pecado en la cruz. No por su pecado, Jesús, sino por nuestro pecado. Jesús murió. La muerte de Jesús es mía. Jesús tomó mi pecado y murió. Eso es la redención. En lugar nuestro, para nosotros, por nosotros, Jesús murió como redención. Y fuimos perdonados. Entonces nuestros hombres, viejos hombres murieron y renacimos. Ya no es necesario vivir en medio de doble personalidad, porque el diablo no nos puede conquistar. No pertenecemos al diablo, sino porque hemos llegado a ser uno con Jesucristo. Ya no somos esclavos del pecado, porque se cambió el dueño. Cualquiera que creyera en Jesús se traslada de la vida esclavizada al diablo y a la que sirve a Dios. El apóstol Pablo confiesa así de su vida que se cambió del amo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya que no somos los que pertenecen al diablo, debemos resistir al diablo rotundamente. Al ser esclavo del diablo teníamos doble personalidad. La personalidad humana y la personalidad de Satanás, así teníamos doble personalidad. Y entonces, todos así teníamos que ser abandonados. Pero Jesús en lugar nuestro murió y nos quitó viejo hombre y nos hizo renacer. Y ahora Satanás no hay ninguna morada en donde puede entrar, porque la paga del pecado es la muerte. Porque por morir Jesús ya la paga del pecado, la muerte fue quitada, eliminada.
Ahora Jesús, siendo nuestro Señor, está con nosotros. No el diablo es nuestro amo, ni está con nosotros, sino el Señor Jesús está con nosotros, siendo nuestro dueño. Ya no hacemos lo que el diablo nos mande, sino debemos resistir con denuedo al diablo en el nombre del Señor Jesucristo. Antes de que viniera Jesús, el diablo se hacía rey en este mundo. Enemigos del mal, el príncipe de la potestad del aire, nos ocupaban. Efesios 6, del 10 al 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos que armarnos. Nuestro adversario en nuestra lucha es en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En este mundo nosotros vivimos teniendo competencias, compitiéndonos vivimos, pero las personas no son nuestros enemigos, sino los principados, las potestades, los gobernadores de la tiniebla de este siglo, huestes espirituales de maldad, son nuestros enemigos. No tenemos lucha contra sangre y carne. Sangre y carne significa a los creyentes, a las personas, a los hombres. Ya no son nuestros enemigos. Nosotros tenemos lucha contra el diablo que está detrás de nuestra sangre y carne, y este diablo trae preocupaciones, afanes, desesperanza, dolores. Entonces contra este Satanás tenemos que luchar. Es nuestro deber. Ustedes deben estar bien armados. En Efesios 6, 14 al 18, está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. No así agachándonos, sino con confianza nosotros, con la verdad de la palabra de Dios, vivimos y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros completamente debemos estar armados. Con la oración debemos enfrentarnos con la palabra también, contra el diablo. Con el escudo de fe, si resistimos al diablo, podemos tener la victoria. La fe es confiar en Dios. El que tiene escudo de fe puede defenderse de las flechas de fuego, llamadas afanes y preocupaciones que nos atacan. Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento,
y el cuerpo más que el vestido, creyendo en Dios. Sí, Jesús es nuestro Señor y somos siervos que le servimos a Dios. No es necesario preocuparnos qué vestir, qué comer. Cuando Satanás, que era dueño de nosotros preocupábamos qué vestir, qué comer. Pero ahora, como Jesús es nuestro amo, ese problema de qué comer, qué vestir, eso lo resuelve Señor Jesús. Ya no es necesario preocuparnos por qué comer, qué vestir. Porque Dios, que es nuestro dueño, se responsabiliza de nuestra subsistencia. Por eso Jesús promete diciendo, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Si le amamos y le servimos y creemos en Él, y nuestras manos, todas las acciones que hacemos con nuestras manos, con nuestros pies, pueden ser bendecidas. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salvo, así como prospera tu alma. Esta palabra que dijo Dios, ¿qué no nos daría? Lo que nos preocupamos es porque hemos sido engañados por el diablo. Todos sus afanes, entregárselo al Señor. Porque el Señor es nuestro Jesús, es nuestro amo. El amo que no cuida bien a sus ovejas no es calificado como el dueño. La razón por la que nuestro Señor es calificado, porque Él mismo, para salvarnos, murió en la cruz. Fue molido, derramó su sangre delante de Dios, nos compró. Por eso nosotros, creyendo en el nombre del Señor Jesucristo, hemos llegado a ser siervos de Jesús. Entonces, si oramos con fe, por fe, entonces Jesús nos escucha. Qué comer, qué vestir, todas esas cosas. Sí, en Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la arma con la que podemos resistir al diablo. El mejor ejemplo de eso es Jesús. Cuando Jesús fue tentado por el diablo con 3 tentaciones, Jesús echó al diablo con la palabra de Dios. También debemos resistir al diablo con la palabra de Dios, meditando siempre en ella, y la memorizamos. Cuando el diablo nos tienta, podemos ser más que vencedores. Nos amenaza el diablo y nos trae temores. A pesar de todo eso, con la palabra de Dios que está en la Biblia, si resistimos al diablo, podemos ser más que vencedores. El diablo nos dice, tú eres abandonado, tú vas a fracasar. Así el diablo nos dirá. Pero en la Biblia dice, yo estaré contigo hasta el final del mundo. 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ustedes. Satanás, tú no puedes mentirme. Satanás, fuera en el nombre de Jesús. Entonces se retira. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta la coyuntura y a los tuétanos. Con esta palabra
nosotros podemos vencer a la tentación del diablo. En Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En la lucha espiritual, para vencer sobre todo, debemos orar. La palabra y la oración son armas principales para nuestra vivencia, para nuestra vida. Con la palabra de Dios podemos resistir. Si con la oración, si resistimos al diablo, el diablo se huirá de nosotros a los 7 caminos. En Éxodo 17 podemos ver la guerra entre el pueblo israelí y Amalek. Como Israel estaba esclavizado por 400 años en Egipto, no tenía ninguna experiencia de la guerra. En contraste, Amalek era pueblo bélico con mucha experiencia de guerra. Entonces, Israel cuando se dio la guerra, en la arriba de la cumbre, Moisés, cuando levantaba su mano, alzaba su mano, Israel prevalecía, pero como le dolía Moisés su mano, entonces prevalecía Amalek. Entonces, para que Moisés alzara su mano siempre a su lado, dos personas que sostenían sus manos, sentado en una roca. Y entonces el pueblo israelí pudo vencer a Amalek. Es un ejemplo que nos mostró. Si nosotros oramos solo, a veces nosotros podemos quedarnos cansados y dejamos de orar, por eso podemos ser atacados por el diablo. Pero, y todos nosotros, la congregación está orando mucho por mí, entonces yo puedo predicar y no tengo fatiga. Así, ese poder procede de su intercesión. Por eso, siempre alzando la mano, siempre debemos invocando, Señor, Señor, Señor. Entonces ese poder se manifiesta en la guerra, en la lucha y puede vencer. Pero si le duelen los pies y las manos y dejan de orar, así no pueden vencer, pueden perder. La oración es muy efectiva. Ahora, nuestro país, estamos pasando un momento muy difícil. El comandante Kim Jong-un de Corea del Norte, no sabemos que cuando va a empezar a estallar una guerra, la elección todo el pueblo entero está nervioso por la elección presidencial. Si yo así esperando la respuesta de Dios, orando por a quién va a votar, para quién va a votar,
ayer a esta persona, mañana a esta otra persona. Sí, habrá alguien así elegido por Dios. Por eso tenemos que orar fervientemente más. Tenemos que elegir conforme a la guía del Espíritu Santo. Mi congregación, la congregación mía, me pregunta, ¿por quién va a votar? Voy a votar. Todavía no lo he decidido. Si le dijo, entonces el Espíritu Santo, si lo decide, hágamelo saber, por favor. Así me dice, me pregunta, me lo pide. Entonces tenemos que estar muy despiertos. No debemos ser engañados por el comunismo. Nosotros debemos orar fervientemente para que el enemigo como Amalek debe ser conquistado. Para tomar la muerte de la cruz, Jesús oró en Getsemaní hasta que el sudor se convirtiera en la sangre. Aunque era hijo de Dios, esta cruz era muy dolorosa para Jesús. Y esta tentación, esta prueba tan grande para aguantarlo, tenía que tener poder espiritual. Entonces llevó a sus discípulos, pero ellos así todos quedaron dormidos y solo Jesús oraba. ¿Cómo oraba tanto concentradamente que le salió sudor y a través de los agujeros de ese sudor, salieron sangres? Como Jesús hizo esta oración, por eso Jesús pudo redimir al mundo entero. En ese momento estaban durmiendo todos sus discípulos y le dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro, quien no oró despierto, al final llegó a pecar, que negó 3 veces a Jesús. La armadura de Dios contiene la arma llamada oración. La palabra y la oración son la arma muy buena para llevar una vida victoriosa. En Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos esforzarnos para orar siempre velando. La oración es la arma que resiste al diablo, la gran potestad dada a los hijos que creen en Dios. Nuestra iglesia coreana, estando en el mundo, como hemos podido crecer grandemente, porque hemos orado en los países extranjeros, aunque se reúnen, pero no hay oración que llama orando, Señor, Señor, Señor. Si come del árbol,
si come del árbol, es que Adán y Eva declaran que ellos son iguales que Dios, porque en cualquier cosa el juzgar sobre el bien y el mal lo hace el Señor Dios. El dueño de todas las cosas del universo, de este mundo, es Dios. Nunca jamás podemos ser amos. Solo lo que hacemos es creer en Dios, que es Señor, servir y seguirle a Él. La razón por la que Dios es nuestro Señor, porque nos creó. Cualquier cosa es hecha por alguien y esa persona es el dueño de esta cosa. El ser humano es lo mismo. En Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Por eso es nuestro dueño. Y otra razón por la que Dios es nuestro amo, porque fuimos comprados por precio de la sangre de Jesús. En 1 Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. El que compró es el Señor, nos compró pagando el precio de su sangre. Entonces somos suyos, somos de Dios, nosotros somos siervos de Dios. ¿Quién está como nuestro Señor? Es la cuestión muy importante. Jesús compara nuestro corazón con la casa en Lucas 11 del 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo. Dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Como en una persona está 7 espíritus inmundos, entonces su mente, ¿cómo estaría? ¿Cómo estará tan complicado? Entonces nosotros debemos estar siempre atados por Dios, a Dios. El espíritu, si el espíritu inmundo es dueño, esa vida es conducida al final a la destrucción. A través de la palabra, a través del espíritu, de la oración, siempre debemos vivir echando al diablo. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro amo? El Señor Jesús es nuestro dueño. Este dueño tenemos que echar a todo nuestro enemigo, al diablo. Vamos a cantar juntos el himno de la página